Por los ejercicios que hemos estado resolviendo hasta este momento, ya podemos darnos una idea de lo siguiente. Número 1. 1 romano punto y guión. Cuando se pretende encontrar el dominio de una regla de correspondencia que sea constante, o sea algebraica entera, o sea un polinomio, sea una regla de correspondencia con barras de valor absoluto y dentro de ellas exista la variable independiente x, o sea una regla de correspondencia de radical cuyo índice sea un número impar y dentro de ese radical, en el subradical, esté la variable independiente, o sea una regla de correspondencia exponencial, o incluso sea una regla de correspondencia que tenga que ver con seno, o sea una regla de correspondencia que tenga que ver con coseno, a menudo vamos a poder decidir que su dominio siempre serán los números reales, el conjunto de los números reales, o al menos parte de ellos, Pero de entrada, cuando encontremos este tipo de reglas de correspondencia, ya podemos asumir de entrada que su dominio siempre serán todos los reales. Se me ocurre en este momento, para aclarar este punto, que yo les dijera, dominio que pertenece a todos los reales, sería entonces escribirles, por ejemplo, f de x igual a 3, como hace un ratito hicimos esa expresión, o f de x igual a x más 3, o, ¿por qué no?, una f de x igual a x cuadrada más 1 entre 2. Otra f de x igual, se me ocurriría en este caso, a x cuadrada más x menos 6. También es una regla de correspondencia que caería en este supuesto de tener un dominio que sean todos los reales o parte de ellos. ¿De qué depende eso? Bueno, depende del tipo de regla de correspondencia en particular que tengamos y que la analicemos a través de ese dominio y de esa tabulación. Vamos a pensar, se me ocurre otro ejemplo que cae en este caso 1 romano, que yo les dijera f de x igual a valor absoluto de x más 4. Otro caso podría ser una f de x igual a 2 a la x. Otro ejemplo, f de x igual a 3 veces el seno de x cuadrado. O, ¿por qué no?, f de x igual a menos 5 veces el coseno cuadrado de x. Son casos donde vamos a encontrarnos un dominio que a menudo van a ser todos los reales sin ninguna restricción. 2 romano punto y guión. 2 romano punto y guión. ¿Qué vamos a decir en el caso 2 romano punto y guión? Cuando se pretende encontrar el dominio de una regla de correspondencia que sea fraccionaria, no simplificable y con la variable independiente en su denominador, existirá alguna restricción para la variable independiente x, de tal suerte que la variable independiente podrá tomar cualquier valor excepto los valores que al ser sustituidos en la regla de correspondencia hagan igual a 0 al denominador de esa regla de correspondencia. Acuérdense ustedes que en el caso 2 romano vamos a recordemos que toda división entre 0 no está definida, es decir, está indeterminada. Nos daba el infinito, la lemniscata que habíamos dicho. Entonces, cualquier expresión dividida entre 0 me va a dar no definida. Entonces, si nosotros recordamos eso, y nosotros tenemos una regla de correspondencia f de x en donde logremos llegar a un denominador 0, entonces mi regla de correspondencia no estará definida. Entonces, ¿esto qué significa?
significa entonces que, por ejemplo, si tenemos f de x igual a 3 sobre x, observemos que esta es una regla de correspondencia fraccionaria. Pero además de que es fraccionaria, ya no la puedo simplificar. No es simplificable. Y además de que no es simplificable, tiene a la variable independiente x en su denominador. Cuando esto sucede, cuando caemos en este supuesto de que tenemos una regla de correspondencia fraccionaria que ya no sea simplificable y cuyo denominador tenga la variable independiente x, entonces vamos a decir que si tenemos esta regla de correspondencia y es una regla de correspondencia en estas condiciones, entonces el denominador, vamos a decir que el denominador tiene que ser diferente de 0. Aquí está nuestra cláusula principal. El denominador tiene que ser distinto de 0, porque si el denominador es un 0, la regla de correspondencia se indetermina. El denominador tiene que ser diferente de 0 para toda x igual a que nosotros asignemos. Sí, mucho cuidado. Si para f de a, si esta regla de correspondencia le evalúo para un determinado valor a y yo genero un denominador 0, independientemente de lo que yo tenga allá arriba, yo tengo cualquier expresión, cualquier cantidad dividida entre 0, entonces va a ser que esta regla de correspondencia no esté definida, sea una indeterminación. Decimos entonces que no está definida o es una indeterminación. Es una indeterminación. O, como a veces lo simbolizamos, con un infinito. Pero es un infinito que me dice que es una indeterminación. No está determinada. Entonces, hay que tener mucho cuidado para cuando busquemos el dominio de una regla de correspondencia fraccionaria. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que no exista una restricción para la variable independiente. Si existe una restricción para la variable independiente que genere que el denominador de esta regla de correspondencia se vuelva a 0, pues seguramente nos va a llevar a una indeterminación o a una indefinición o a un infinito, como le hemos estado poniendo cuando hablamos de una indeterminación. Bien, ¿qué va a proceder en este caso? Bueno, curiosamente, cuando pretendemos encontrar el dominio de una regla de correspondencia fraccionaria, no simplificable, y que tiene a la variable independiente en su denominador, decíamos nosotros que el denominador no tiene que ser igual a 0. Pero lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a hacer al denominador igual a 0 para poder resolver la expresión que nos va a dar este paso, y entonces así esa expresión se va a volver una ecuación la cual vamos a poder resolver, y las raíces o soluciones de esa ecuación serán precisamente los valores prohibidos para la variable independiente. Serán los valores que estarán excluidos del dominio. Serán los valores de discontinuidad. Entonces diríamos nosotros que no está definida o no está determinada, y entonces esto está asociada a una palabra mágica, discontinuidad de la regla de correspondencia. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa discontinuidad? ¿Cómo vamos a encontrar esos valores que sí están permitidos para la variable independiente? Es decir, ¿cómo vamos a encontrar ese dominio? Bien, entonces, lo que vamos a hacer en estas condiciones
Ahora sí, decimos entonces, cuando se pretende encontrar el dominio de una regla de correspondencia que sea fraccionaria, no simplificable y con la variable independiente en su denominador, decimos entonces que el dominio estará conformado con todos los valores de la variable independiente que no generen, al ser sustituidos en dicha regla de correspondencia, no generen un cero en su denominador. Porque si generan un cero en su denominador, entonces la regla de correspondencia se vuelve indeterminada, no estará definida. Usaremos el símbolo de infinito. En estas condiciones, entonces, para encontrar ese dominio, nuestro procedimiento es el que a continuación describimos.